asistir al taller de lucha de los pueblos sin Estado, Kurdistán, Sáhara y Palestina, que va a inaugurar el Ciclo Internacional de la Universidad de Verano. Desde Anticapitalistas siempre hemos visto fundamental abrir un espacio de debate en forma de talleres que abarque el internacionalismo desde una perspectiva feminista, ecologista y decolonial. En ese sentido, en este ciclo hemos considerado prioritario abarcar las luchas de los tres pueblos que dan nombre a este taller. Palestina, que bueno, yo creo que no en esta presentación se ha sucedido muy breve, que como todos sabéis, se va sufriendo desde antes de la creación del Estado de Israel en el 48, pues el proyecto colonial del sionismo, en el que se conjugan, entre otros, pues, la limpieza étnica, la apartheid, la explotación y la desposesión territorial. En este contexto, las mujeres palestinas son uno de los referentes de resistencia y de lucha contra el régimen israelí y también contra la opresión patriarcal que sufren. Y para eso nos va a hablar Jaldia Butraca, en segundo lugar, que es activista hispano-palestina, miembro de BDS Madrid y de la Asociación Fundación. ¿La conozco bien? Sí. Ahora, en primer lugar, va a intervenir Daniel Lobato, que es miembro del movimiento BDS Madrid, también de la Asociación de UNADICUM, y que se ha ofrecido muy generosamente a hablarnos sobre el Kurdistán y las luchas emancipadoras que están llevando a cabo, fundamentalmente en Rojava, ¿no? En la región de Rojava, y sobre todo el proceso de revolución social que está llevando a cabo allí. En principio teníamos previsto que vinieran unas compañeras de colectivos de Bazar, pero finalmente no han podido estar. Por eso pues luego ya también nos comentará las cosas. Y en tercer lugar, no sé en qué momento se podrá incorporar Javier García, que es un activista en defensa del derecho de la autodeterminación por el saharaui, que estaba viniendo, posiblemente pueda incorporarse ya en el turno de debate, y bueno, que ha visitado campamentos de refugiados en Sáhara Occidental en muchas ocasiones y que ha sido coordinador internacional del Observatorio de Recursos Naturales de Sáhara Occidental. El taller, os explico un poco cómo va a ser la estructura. En principio cada uno va a tener 20 minutos, quizás un poquito más, dado que Javier posiblemente no se pueda incorporar. Y luego ya cuando hayan terminado, pues abrimos un turno de debate, que espero que sea provechoso para todos y todos. Así que bueno, ya dejo a Javi, que empiece. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Pediros nuestras más profundas disculpas y agradecimiento por estar aquí esperando bajo este calor. Hemos salido de trabajo a toda velocidad, nos hemos ido al aeropuerto, a la compañera, en fin, un montón de eventos, ¿no? Y bueno, el taller de hoy es súper interesante, conjuga tres grandes áreas importantes del planeta donde se producen fenómenos con similitudes y con diferencias, de pueblos sin Estado. También hay que hacer esa pregunta, ¿no? ¿El Estado es realmente lo que el modelo de organización social que siempre es el que tenemos que buscar? ¿O hay alguna alternativa, ¿no? Y eso se tocará también aquí un poco en el tema de la parte de Kurdistán, ¿no? Bueno, como decía Vicente, mi nombre es Daniel Lobato y eso, colectivo de solidaridad, Palestina, Medio Oriente y también Kurdistán, ¿no? Rojava, en concreto, que es la parte de Kurdistán sirio, donde se está produciendo ahora mismo el desarrollo de un movimiento de revolución el más interesante. No así otros Kurdistanes, porque igual que en el mundo árabe pues hay zonas que nos pueden interesar más o menos en función de lo que está sucediendo en ellas, pero en los Kurdistanes no es todo uno, políticamente hablando, como sujeto político. Y bueno, que igual nos interesa y te presentaré un poco más es en el Kurdistán de Siria. En cuanto a similitudes de los tres campos que vamos a tocar hoy, como ha dicho Vicente, pues Javi vendrá un poquito más tarde y quizá en la parte del debate pues profundice un poquito más en la parte de Sáhara. Algunos paralelismos, bueno, pues son tres zonas, obviamente que su presente está condicionado por un pasado de colonialismo y las decisiones que potencias extranjeras tomaron sobre el futuro de esos seres humanos que vivían en esas tierras. En el caso del Sáhara, obviamente, la repartición del norte de África por Francia y España, y en este caso la colonización por España del Sáhara español, y su abandono, su decolonización, y cómo fue, eso lo tocará Javi. Y en el caso de Palestina y Kurdistán, una colonización que comienza justo hace 100 años, hace 101 años concretamente,
se reunieron dos seres, un francés y un inglés, cuando estaba cayendo el Imperio Otomano, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano está aliado con el Imperio Alemán, con el Imperio Austrohúngaro, y cayó del lado de los perdedores. Esa guerra imperialista entre imperios en conflicto, y bueno, pues una de las partes imperiales que cayó fue el Imperio Otomano. Y entonces, pues, para repartirse el pastel de Oriente Medio, en el que ya pesaba mucho la importancia del petróleo, fundamentalmente, en la Primera Guerra Mundial, me descontrolo un poco. Un Oriente Medio en el que ya el petróleo tiene el efecto que tiene hoy en día, los primeros carros de combate, aviones, tanques, etc. El canal de Suez, con la ruta de paso del Imperio Británico hacia todas sus zonas de dominación, la India especialmente, ¿no? Y entonces era una zona que directamente se la reparte Inglaterra y Francia. Luego lo veremos, cómo se produce eso. En primer lugar, lo que nos gusta siempre en todas las charlas, a mi compañera Jadía y a mí, que tocamos sobre todo de Palestina, hoy va a ser un poco novedoso, porque vamos a tocarla un poco vis-a-vis de dos zonas diferentes. Así como Palestina en general no hay mucho problema en ubicarla, o el Sáhara español, el Sáhara occidental. Kurdistán, cuando se habla de Kurdistán, la gente dice, ¿eso por dónde está? ¿No? ¿Está por el Cáucaso? ¿Está por Groenlandia? ¿O por dónde está eso? Bueno, pues aquí tenéis un mapa. Sin un mapa es muy complicado hacerse idea de dónde está Kurdistán. Es toda una gran región del tamaño del Estado español, medio millón de kilómetros, o sea, que no estamos hablando de Murcia o Andalucía, ¿no? Estamos hablando de una región muy grande en la que estamos hablando también de unos 40 millones de personas, tanto en la zona, en el territorio, como en la diáspora, un poco en otra de esas características que tienen las tres zonas que vamos a tratar. Limpiezas étnicas por parte de las potencias que nos ocupan, en este caso pues, Marruecos, en el caso del Sáhara, en el caso del Estado sionista, el movimiento sionista en todo el Estado, en el caso de Palestina, y las distintas potencias fruto de las fronteras artificiales que se crearon tras la Primera Guerra Mundial, pues Irak, Turquía, Siria, Irak, haciendo limpiezas étnicas en las zonas kurdas, ¿no? El nombre de Rojava, que a lo mejor nos ha surgido mucho en internet, en redes, no significa más que este, perdón, oeste, en kurdo, oeste o poniente. Es como se denomina el Kurdistán sirio. El Kurdistán iraní es Levante, es el este, y se llama Irak. Basur es el Kurdistán iraquí, que significa sur, y Bakur es el Kurdistán de Turquía, el más poblado, que significa norte. Los kurdos y kurdas socialmente no son árabes, no son turcos, no son persas. Quizás se les podría asimilar un poquito a los persas, como primos lejanos. Su idioma no es un idioma semítico, realmente está más emparentado con el español que con el árabe. El árabe no tiene nada que ver ni con el turco, y sin embargo es un idioma indoeuropeo. Se ve muy claro en los números, en los numerales, tiene mucha afinidad con el griego, porque es un idioma indoeuropeo, cuando los idiomas indoeuropeos llegaron o conquistaron toda Europa. Y bueno, pues la población kurda se mueve un poco en ese eje, en ese triángulo de sus vecinos. Los vecinos turcos del norte, los vecinos a la derecha o al este persas, y los vecinos árabes. Y en esa dinámica de negación de identidad, para los turcos, los kurdos eran los turcos de las montañas, les negaban la identidad kurda. Para los persas eran nuestros primos los persas, nuestros primos los kurdos, pues como un poco, digamos, los catalanes, pueden decir, los valencianos o los mallorquines, ¿no? Y para los árabes, bueno, pues no hay más nación que el Islam, y por tanto aquí no cabe hablar de divisiones étnicas, sociales, lingüísticas ni de todo tipo. La única familia es la musulmana. Y entonces, pues en una negación, hay que pensar de todas formas que cuando hablo de Kurdistán, a diferencia de cuando hablamos de Palestina, hablamos del Sáhara, no estamos hablando de una zona estrictamente homogénea. Podemos estar hablando de un barrio kurdo en una ciudad, pero al lado hay un barrio armenio, y al lado hay un barrio árabe, y al lado hay un barrio turcomano,
que aunque sea en Irak, hay personas turcomanas de habla turcomana de cuando el Imperio Otomano, que todavía hablan un dialecto del turco. Es decir, que la riqueza de Oriente Medio es inimaginable para nuestro marco constreñido de aquí de Europa y de España, especialmente, de todos moros somos cristianos, ¿no? Aquí la riqueza de Oriente Medio, cuando se viaja, se pasea un poco a todo. Entonces, eso en cuanto a grupos sociales. En cuanto a religiones, estamos hablando de 5 religiones cristianas, 5 religiones musulmanas y 2 o 3 religiones que ni son ni una cosa ni la otra, ni musulmanas ni cristianas, allí en Oriente Medio, ¿no? Y zoroastristas, drusos, etc. O sea, que estamos hablando de un mosaico brutal en todo Oriente Medio, desde el Mediterráneo hasta prácticamente hasta más allá de Irán, diríamos incluso a Afganistán, ¿no? Ya también dentro de Afganistán. O sea, en general, todo Oriente, desde el Mediterráneo en adelante, es una profundidad de complejidad social, de riqueza, mejor dicho, social brutal. Entonces, el área kurda como tal tampoco lo entendáis como, bueno, que son kurdos como quieren. No, también hay población de otros grupos sociales. Bueno, tienen los kurdos y kurdas tienen 2 dialectos, 2 idiomas que les parten un poco en 2, tienen más, pero bueno, 2 principales. El que se habla en el Kurdistán iraní y en el Kurdistán iraquí, y el que se habla en el Kurdistán turco y en el sirio. Diferencias, bueno, yo no las conozco, pero sobre todo una muy básica es el alfabeto que utilizan para escribir. El kurdo no tiene un alfabeto propio, como yo que sé, el arabic o el chino. Utiliza o bien el alfabeto árabe o bien el alfabeto latino. Bueno, pues se diferencian en esas 2 cosas. Los kurdos de Siria y los kurdos de Turquía utilizan el alfabeto latino, como turco, utiliza el alfabeto latino, aunque no utilizamos nada, aprendemos el turco. Y los kurdos de Irak y de Irán utilizan el alfabeto árabe, que seguimos sin entender nada, no solo por las letras que utilizan, sino porque encima es kurdo, que es una raro. Esto es lo que decía antes de Sykes-Picot, estos 2 señores, un militar francés, un diplomático, perdón, un militar inglés llamado Sykes y un diplomático francés llamado Picot, pues se reunieron secretamente y se repartieron las tajadas de Oriente Medio, viendo eso que se en Suez hace 100 años. Y hace 100 años pues firmaron sobre un mapa de Oriente Medio, cogieron una regla de un boli y se dedicaron a hacer rayas. Esas rayas son básicamente las que configuran hoy el Oriente Medio que conocemos, como se configuró África, como se configuró el Sáhara español. Bueno, a través de ese pacto secreto que se descubrió, por cierto, en la Revolución Rusa, los bolcheviques lo descubrieron abriendo un cajón, ya sabéis, pues, esas cosas que pasan, se encuentran fracturas o contratos en el Banco de Madrid, pues también en el Palacio de Invierno se encuentran contratos y contratos. Y entonces lo que publicaron fue una escandalera. Incluso el Times, o no sé qué periódico inglés, tuvo que decir si es verdad, no se ha repartido aquello. Y movió algo, eso no. Al final, esos dibujos de rayas y líneas fueron los que siguieron hacia adelante en distintos tratados y en distintos acuerdos. En el caso de Palestina se ratificó aún más con algo que se cumple hoy 100 años. El año pasado se cumplieron 100 del tratado secreto este de Sykes-Picot y este año se cumplen 100 de otro tratado importante, el de Balfour. Acuerdo importante de Balfour en el que el gobierno británico dice vamos a entregar Palestina a los sionistas. Bueno, pues esa consecución de decisiones coloniales europeas de potencias extranjeras pues configuran ese Oriente Medio. En el caso de cuando acaba la Primera Guerra Mundial, pues el Tratado de Lausana, hubo otro anterior, pero no se cumplió. Y al final, pues Kurdistán. Este es el reparto que se hicieron Sykes-Picot, básicamente con este mapa. Dijeron: lo B es inglés y lo A francés. Y lo amarillo se lo damos a nuestro primo zar y lo verde se lo damos a los italianos, que también son aliados a la Primera Guerra Mundial. Luego, bueno, el zar murió. Fue muerto y Italia pues no pintó nada y aparte estuvo Ataturk en Turquía recomponiendo o echando a esas potencias invasoras y digamos que la parte turca quedó un poco al traste, pero básicamente la frontera que dibujaron Sykes-Picot desde Jerusalén hasta Kirkuk, eso es la que se mantiene. Alguna variación. Mosul hoy, en lugar de estar en Siria, está en Irak
por un acuerdo petrolífero entre Francia e Inglaterra. Debajo de Mosul había mucho petróleo y dijeron los ingleses a Francia, oye, a cambio del 25% damos Mosul a Irak y no de Siria. Bueno, pues esas son las cosas como están hechas ahí, ¿no? Se les prometió a los kurdos que quisieran tener un pequeño estado y tal, pero eso nunca llegó a efecto. Y la realidad, como os he dicho antes, es que están dominados desde hace 100 años por 4 potencias. Esas 4 potencias, además, con algo que explica el conflicto kurdo y por qué se les va a seguir negando, salvo alguna cosa, en el caso del Kurdistán iraquí, porque es una zona muy de conflicto. Porque, el 100% del petróleo turco está en la zona del Kurdistán turco, la mitad del petróleo iraquí está en la zona del Kurdistán iraquí, un 20% del petróleo iraní, aunque Irán lo que produce más es gas, pero bueno, también de petróleo, una gran parte del petróleo iraní es el Kurdistán iraní, y prácticamente el 100% del petróleo sirio está en el Kurdistán sirio. Entonces, eso determina los 4 estados-nación creados sin que hubiera una expresión de la voluntad popular hace 100 años, ni se les preguntase, ni se les tuviese en cuenta, pues como esas élites que han gobernado esos 4 estados-nación se han manejado con esa población kurda que tenía su derecho a autodeterminación y a decidir su futuro. Aquí ya aparecen las primeras diferencias. En estos 100 años, claro, primero es un pueblo tampoco es ajeno al entorno. No es un pueblo kurdo que, digamos, sea especialmente, aunque ahora la revolución social y política sea luminosa, con todos los peros que se puedan meter en el debate y las cosas que seguramente salgan. Pero bueno, eso no ha sido así siempre. Y la población kurda, las élites kurdas, por ejemplo, fueron cómplices del genocidio armenio que hicieron los turcos en 1915, las élites kurdas. Y también del genocidio asirio. Los asirios son unos cristianos muy importantes, un grupo social cristiano de Oriente Medio que hablan todavía la lengua de Cristo, el arameo, la lengua que se hablaba hace 2000 años en Palestina, en todo el mundo. Bueno, pero ya sigue habiendo asirios, siriacos y sufrieron genocidio. Bueno, los kurdos fueron cómplices en algún momento de las élites otomanas. A su vez, no han sido ajenos a los matrimonios de conveniencia, a las agresiones machistas, o el patriarcado extremo, crímenes de honor, matrimonios forzosos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso también ha determinado muchas cosas posteriores, como se incorpora la lucha de las mujeres, especialmente a Rojava, a PKK en Turquía y después a Rojava, pero no obstante la evolución de estos 100 años, como digo, difícil. De una construcción como todo el pueblo kurdo, de una voluntad única, de qué camino seguir y qué estrategia tomar. Al final acababan siendo marionetas. Los kurdos de un lado de la frontera y los kurdos del otro lado de la frontera acaban siendo marionetas de uno de esos estados-nación u otros. Por ejemplo, muchas personas de aquí a lo mejor no la recordáis, pero una guerra, la guerra de Irán-Irak, en los años 80, producto de la marioneta en aquel momento, Saddam Hussein, de Estados Unidos, pues tras la revolución islámica de Khomeini en el 79 en Irán, dijo, ataca a Irán, que queremos recuperar el statu quo que teníamos con el Shah, ¿no? Y bueno, pues aquella guerra estéril e inútil que causó cientos de miles, casi millones de muertos en Irán y Irak, los kurdos de ambos lados eran alimentados por el Estado contrario. Es decir, Saddam Hussein, mientras gaseaba a sus kurdos, alimentaba de armas a los kurdos iraníes. Y Khomeini, mientras reprimía y asesinaba a los kurdos de Irán, alimentaba de armas a los kurdos de Irán. Eso es un ejemplo de cómo han sido marionetas y de una falta de estrategia conjunta, que entiendo que es complicado también en esa momento, ¿no? Bueno, al final, hoy, tras 100 años, ¿en qué situación hoy en día? Porque me podría extender más, y quiero tocar el tema de la mujer, que es importante también. ¿Qué modelos organizativos se están proponiendo por parte de las kurdas y kurdos en la actualidad? Hay 2 modelos básicos antagonistas en estos momentos. Por eso cuando dice la gente, bueno, es que los kurdos son una banda de sionistas aliados de Israel. Las cosas se escuchan, son aliados de Israel, o son aliados de Estados Unidos, los kurdos y kurdas, no sé qué.
Bueno, hay que poner en situación y que nos diga, pero ¿de qué culo sabes? ¿Cómo hablar de los 40 millones de españoles? Que más que soy cómplice de Rajoy y tal. Oye, yo no me siento cómplice de Rajoy, pero cuéntame qué te pasa. Entonces, con esto de la población kurda tenemos lo mismo. Cuando la primera guerra de Estados Unidos contra Irak, año 91, 93, ya te va a ir. Bueno, se le estableció a Saddam Hussein unas zonas de exclusión aérea, venía haciendo unas masacres Saddam Hussein contra la población kurda importantes, armas químicas que les habían venido de Europa y España. Entonces, bueno, pues al final Estados Unidos ve con buenos ojos que el norte de Irak, eso que hemos visto antes, esa parte norte de Irak, que corresponde al Kurdistán iraquí, pues eleve un tono de independencia. Ya Saddam Hussein les había prometido algo a los kurdos y algo había avanzado en el tema, pero bueno, con Estados Unidos la primera guerra del Golfo se eleva aún más, con la segunda guerra del Golfo aún más, y digamos se crea, hoy en día está funcionando el Kurdistán iraquí, un estado casi paralelo. Tiene su propio ejército, sus propias milicias, un gobierno, un parlamento, unas elecciones, auténticamente corrupto, una especie de emirato petrolero en una crisis de un boom del ladrillo brutal, con los empleados públicos 6, 7, 8 meses sin trabajar, pero bueno, ese modelo que gusta tanto en Occidente, ¿no? Y nos compran armas, está ahí el Mossad formando a sus milicianos y milicianas, etc. Dominado todo ese entramado por un partido, el Partido Democrático del Kurdistán, PDK, del clan Barzani, que es el presidente del Kurdistán iraquí, heredero de un partido en su día de izquierdas, hace 50, 60 años, marxista-leninista, etc., pero que hoy no tiene nada que ver, es, digamos, una especie de PSOE, pero con una concepción ya completa. Bien, ese es un modelo, el modelo que apuesta Occidente. Y en el Kurdistán sirio, con la guerra en Siria desde 2011 y un poco el abandono por parte de todo el mundo allí, incluido el gobierno sirio, aunque dejó 4 fusiles Kalashnikov a los kurdos y kurdas, pero el gobierno sirio se replegó de aquella zona para defender Damasco, Alepo, el eje urbanita de Siria. Pues allí las kurdas y kurdos se vieron solos, de pronto se disolvió el Estado-Nación, se disolvió de la noche a la mañana prácticamente, solo hay un aeropuerto que sigue funcionando y que sí sigue bajo gestión estatal del gobierno sirio, en esa zona del Kurdistán sirio, ese aeropuerto, pero el resto de las estructuras estatales se disolvieron. Entonces se plantearon qué hacer, vamos a construir algo nuevo, no vamos a seguir los esquemas del Kurdistán iraquí, y nosotros que estamos muy influenciados por un partido hermano que es el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, del otro lado de la frontera turca, del Kurdistán turco, pues vamos a llevar a la práctica ese modelo social. Y entonces son dos modelos sociales completamente diferentes. Ya os digo, el parlamentarismo corrupto del Kurdistán iraquí y el modelo del confederalismo democrático del Kurdistán sirio. Las dos banderas son diferentes. Si bien es verdad que la del Kurdistán iraquí, con el sol en el centro, es la que tradicionalmente engloba a todos los kurdos y kurdas, los 4 kurdistanes. Digamos que el Kurdistán iraquí se ha bloqueado. Ahora igual la cambia, pero vamos. Y la de Rojava, la del Kurdistán sirio, que es la otra. En esto tiene que ver una cuestión, y voy a tocar ya estas dos cosas para cerrar. Voy a tocar qué ocurre, qué es eso del PKK, ese partido que impregna a los kurdos y kurdas de Siria de hacer ese modelo social, cómo evoluciona ese PKK, y voy a tocar después el tema de la mujer de la lucha kurda. Bien, el PKK, dentro de esa falta de estrategia política única en todos los kurdistanes, en estos 100 años, el PKK surge como un partido más en Turquía, con un partido de tradición marxista-leninista, años 76, 78, con un grupo de jóvenes, hombres y mujeres turcos y kurdos, no solo
eran kurdas, las personas que no, sino que también eran personas turcas. Y bueno, parte de una conexión con los movimientos de liberación y descolonización de los años 70, Angola, Mozambique, el África descolonizándose. Bueno, pues se plantearon modelos de ese tipo. Poco a poco va evolucionando. Inician etapas de lucha armada, años 80, 81, fundamentalmente, la época dura de plomo de Turquía, con el golpe militar en los años 80, cientos de miles de kurdos y kurdas desplazados del Kurdistán, limpieza étnica hacia Estambul, hacia Alemania, pues sin tanta población, 4 millones de kurdos y kurdas en Alemania en estos momentos. Bien, ese partido va evolucionando. Va evolucionando por distintas cuestiones. Primero, la caída del socialismo real, año 90, la caída 89, el muro de Berlín, el desmantelamiento de la caída de la Unión Soviética en todos los países de la órbita soviética, y esa, digamos, gran crisis que también afecta a la izquierda europea, a toda la izquierda mundial, en muchas cuestiones. Ellos también les obliga a irse reformulando cosas. Y además de que sus bases, incluso militares, que estaban en Siria, ya digo que los 4 estados les han reprimido, pero como aquí ha habido un juego geopolítico muy diverso, pues el gobierno del Estado sirio, además de reprimirles, sin embargo les permitía tener las bases al PKK, las leyes del PKK en territorio sirio, ¿no? O sea, reprimían a los kurdos en situaciones paradójicas. Bueno, Siria ya cae de la órbita soviética, expulsa al PKK de su territorio. Abdullah Öcalan tiene que salir huyendo por distintos países y es detenido, secuestrado por fuerzas turcas en el aeropuerto de Nairobi, después de que Europa le negase asilo político a montones de países. Y bueno, pues le secuestran y se lo llevan para allá, para Turquía, le condenan a muerte, se la conmutan por presiones europeas, está condenado a cadena perpetua, una isla tipo Alcatraz, una cárcel isla en medio del mar de Mármara. Ahí, no solo por su, digamos, no es un partido que sea de culto al líder, que algo hay de culto a los líderes en Medio Oriente, en muchas partes del mundo, pero no es que toda la doctrina ideológica emane de Abdullah Öcalan, es decir, el propio partido también va evolucionando en sus asambleas. Pero aquí entra en contacto en la cárcel Abdullah Öcalan con un libertario norteamericano, Murray Bookchin, o sea, muchos incluso hayáis leído, también de su compañera, Janet Biel, que continúa su labor, también su hijo, su hija, Bookchin. Ha escrito hace poco, además, en el diario, en un artículo. Bueno, la cuestión va evolucionando y va evolucionando hacia un formato ideológico en el cual se da cuenta de que en el Oriente Medio, y eso lo veremos también con Palestina, nunca se ha dado la oportunidad a los pueblos de expresar esa voluntad popular de cómo quieren organizarse, qué quieren hacer con su destino, con sus tierras, con sus recursos. Siempre se les ha impuesto ese modelo hegemónico europeo, de construcción europea del estatismo, que es una de las características europeas, la construcción de los Estados-nación en estos 500 años en Europa, con sus limpiezas étnicas, genocidios, aquí en España también, los hispano-musulmanes, expulsados con Felipe III, moriscos, mal llamados moriscos, hispano-musulmanes y los hispano-judíos por los católicos. Es decir, la limpieza étnica se traduce en toda Europa para esa construcción homogénea, las ganas de religión en Francia, etc. Al final exportamos el modelo. Y es el modelo que he conocido en África, he conocido no sé qué. Entonces, Abdullah Öcalan y el conjunto de PKK decide conjuntamente que quizá para Oriente Medio, con esa riqueza social, religiosa, política, étnica que os describía someramente antes, al principio, de ciudades con un montón de grupos sociales mezclados, viviendo por miles de años con nosotros tranquilidad y en convivencia nosotros. Pues que el modelo de Estado-Nación es un modelo de Estado que tiende a la hegemonía, al final, de un grupo social sobre los demás. Y al final, inequívocamente, el modelo de Estado-Nación lo que acaba propiciando es una supremacía
social, étnica, religiosa que aplasta a la derecha. Y por tanto, ¿cuál es el modelo que se debe aplicar en el Oriente Medio? Es el que propugna el PKK y lo expande los otros Kurdistanes, el modelo del confederalismo democrático, muy enlazado con el municipalismo democrático, municipalismo libertario. Pequeñas comunas o barrios de 300 viviendas que gestionan a través de su comuna, a través de sus comités de salud, educación, sanidad, mujer, juez de paz, etcétera, servicios, gestionan su espacio vital. En lo que tengan que ponerse de acuerdo con otras comunas porque sea una decisión supracomunal, pues se ponen de acuerdo y aunan esfuerzos. Y de ahí más arriba a un consejo de comunas, etc. Algo muy parecido a la realidad, podría haber sido la Suiza cantonal de hace, digamos, 600 años. Ahora Suiza es otra cosa, por supuesto. Una Suiza de hace 600, 700 años. Cantones, comunas, una organización muy de base, basada en ese municipalismo libertario. Eso es lo que se está llevando. Y siempre además desde una óptica, y ya con esto cierro, de antipatriarcado llevado hasta sus últimas conclusiones. Se está allí cambiando la legislación, se los llama el Kurdistán iraquí, Kurdistán sirio, nada que ver con el Kurdistán iraquí. El Kurdistán iraquí sigue hegemónicamente y de hecho está queriendo imponer velo, está queriendo el Kurdistán iraquí, ¿vale? Pero el Kurdistán sirio, en la reunión cuando estuve con un grupo hace año y medio allí en Siria, nos explicaban y preguntamos que hay, que se ha podido cambiar la legislación, el divorcio, en cuanto al patrimonio que se hereda, que eso es uno de los troncos básicos para perpetuar el patriarcado, cómo se reparte el patrimonio una vez que fallecen los padres, etc. Y había cambiado, era por igual. Entonces, bueno, eso no es gratuito porque eso viene, ya sí que aquí acabo, con un poco la trayectoria de la lucha de la mujer kurda. Y por qué vemos esas fotos a veces un poco descontextualizadas de guerrilleras, incluso se pone siempre muy guapas para... Sí, y no, hay mujeres mayores de 50 y pico años también muy guapas que están con su kalashnikov defendiendo la ciudad, defendiendo las trincheras, ¿no? Pero bueno, una especie de fijación con mostrar ahí, es una especie de misticismo con ese tema, ¿no? En fin. Pero la tradición de la lucha de la mujer kurda en estos 100 años no viene ahora, especialmente en la guerra de Siria, viene ya de antes, de una de las fundadoras del PKK, que como es Akine Yanchis, la primera que tenéis, es una de las 7 personas que fundaron el PKK junto con Abdullah Öcalan. La mujer, como siempre, ha sido objeto de las más, aparte de ser objeto de posesión, de botín, de todo en las guerras, sufre las mayores y las más vejatorias torturas, ¿no? Akine Yanchis fue detenida por la Junta Militar Turca y sufrió unas torturas aberrantes en la cárcel. Al final fue liberada después de estar 15 años, si no recuerdo mal. Montó una oficina en París, con otras 2 compañeras turcas kurdas, mixtas, una oficina de información del Kurdistán, y fue asesinada una noche, fue asesinada a las 3 una noche hace 4 años por fuerzas turcas que nunca París los persiguió. Leyla Zana, la primera diputada kurda del Parlamento turco, analfabeta completamente, la casaron en una boda de conveniencia con 15 años, analfabeta, sin saber leer y escribir, aún así se esforzó durante las noches, ir aprendiendo, aprender a escribir, leer, aprender cómo y por qué se configuraba el mundo tal cual era. Al final acabó siendo una líder política increíble. Su marido acabó siendo alcalde de Diyarbakir y ella fue la primera diputada. Por hacer un discurso en su estreno en el Parlamento turco, en los 2 idiomas, en turco y en kurdo, he sido elegida para defender unas ideas de paz y de convivencia para el pueblo kurdo y el pueblo turco. Bueno, pues solo perdieron 15 años de cárcel, ¿no? Solo por decir eso en el Parlamento turco. Y Leyla Kassim, que también fue una guerrillera kurda, en este caso iraquí, contra Saddam Hussein, con 17 años, fue ahorcada por Saddam Hussein. ¿Por qué se produce esto? Acabo con esta reflexión.
En un ambiente tan patriarcal como este, al final, y con una ideología potente detrás, un proyecto político potente detrás, como el que ofreció el PKK, de liberación de la mujer, al final se creaban espacios para que ellas, primero también para huir de esa represión patriarcal, de matrimonios de conveniencia, de crímenes de honor, etc., me voy a las montañas, me voy a un campamento militar, huyo de esta opresión y me empodero políticamente, me formo políticamente y militarmente y lucho, ya sea contra el producto como ahora contra ISIS, etc., ¿no? Es decir, que viene de muy atrás ese cuerpo ideológico del PKK y cómo se ha extendido en un conjunto de organizaciones muy simplificado a los 4 Kurdistanes. Es un esquema que nace en Turquía, esa ideología de confederalismo democrático, pero siempre con espacios no mixtos y mixtos, siempre con corresponsabilidades. No hay un alcalde o una alcaldesa. En cada pueblo, en cada ciudad, que es elegida una lista, en este caso del único partido que ha estado legalizado, el HDP, Partido de los Pueblos, que le están reprimiendo a saco en Turquía, 2 cuadros, hombre y mujer, en todas las organizaciones, en todos los puestos de representación, siempre hombre y mujer. La he avanzado aquí algunas organizaciones políticas, que han sido tan novedosas. Y siempre con un 50% en todos los órganos de representación. Y además de eso, organizaciones no mixtas específicas de mujeres, ya sean militares, como las milicias, IPJ, que son específicas de mujeres, o las mixtas, si ellas deciden incorporarse a las mixtas, las IPG. Y bueno, con esto acabo, y luego en el debate, muchas gracias por el tiempo extra que me habéis dado. Bueno, pues yo también, como Daniel, os doy las gracias por estar aquí a estas horas con este calor horrible. Muchas gracias por interesaros por estas zonas en conflicto y por tan necesitadas de que la gente conozca lo que realmente está pasando ahí, que estemos informadas y que seamos solidarias con ellas y que de alguna manera podamos apoyar para que ellos sigan adelante en su lucha y que no se sientan solas. Yo me llamo Jaldi Abu Bakra, soy palestina, soy del sur de Palestina, de Beerseba. Mi familia fue desplazada en el 48 cuando se fundó el Estado de Israel en la tierra de Palestina. Yo nací en Gaza, nací ya siendo refugiada, después refugiada en Egipto y luego aquí en España y una vida completa de exilio. Palestina, que no puedo entrar en mi tierra, ni de visita, ni aún siendo española, porque es la única nacionalidad que tengo ahora mismo, la española, y aún así no puedo entrar en Palestina. Voy a hablar un poquito y a intentar entre todos deshacernos de las mentiras propagandísticas del régimen sionista o del Estado de Israel, que durante muchísimos años ha ido manipulando la comunicación, la información, para que estas mentiras, de tanto repetirlas, pensemos que son verdades. Cuando comenzó hablando Daniel, voy echando un vistazo y te voy diciendo para cambiar, gracias. Comenzó hablando Daniel de cómo las potencias internacionales en aquel tiempo, Gran Bretaña, Francia, se repartieron Oriente Medio en su beneficio para Oriente Medio por intereses que ellos tienen ahí. Gran Bretaña por el control del canal de Suez, por el petróleo. Con Palestina pasó lo mismo. ¿Qué pasa? Que antes incluso de la Primera Guerra Mundial ya había surgido el movimiento sionista. El movimiento sionista surge como un pensamiento o ideología nacionalista como las que habían surgido en Europa. Hacía muchísimos años que los judíos habían sido perseguidos en Europa y expulsados de algunas zonas, primero en la Unión Soviética y después en Europa con la Segunda Guerra Mundial, pero el movimiento sionista en sí ya había empezado en el 1779. Ya ellos tenían la idea de construir o fundar un Estado que sea solamente para judíos. No es
de los judíos, sino de la élite judía, que era la élite económica en todas partes del mundo, del control económico. Ellos eran banqueros, la familia Rothschild, la familia Rockefeller, que prestaban dinero incluso al Imperio Británico y a las potencias para sus guerras y sus armas. Y pensaron, al igual que fueron expulsados en España cuando llegaron los reyes católicos, eso podría pasarles otra vez con el Imperio Británico, por no devolverles los préstamos o el dinero o el poder económico que ellos tienen. Ellos podían ser expulsados por un imperio o un gobierno que cuando llegase el momento no les sirviera o no les interesara. Entonces dijeron, queremos algo que sea nuestro, algún control económico político que tengamos nosotros, no solamente que tengamos que ser una fuerza o una potencia económica dependiendo de un Estado o un gobierno. Ahí surge la idea y empieza a evolucionar poco a poco hasta la Primera Guerra Mundial. Como bien ha explicado Dani, el Tratado de Sykes-Picot de repartir el mundo entre Francia e Inglaterra y un poquito para Rusia y algo para Italia. Y luego en el 1917 llega el acuerdo de la promesa de Lord Balfour, que llega a un acuerdo con la élite en aquel entonces judía sionista de prometerles a cambio de favores el concederles un Estado. En primer momento, el movimiento sionista, cuando piensa en tener un Estado propio, no había pensado en Palestina. De hecho, muchos judíos no querían ir a Palestina, no la sentían como suya. Iban a peregrinar algunos los creyentes, como pueden ir los cristianos a Jerusalén. Habían pensado en Uganda, Argentina, Madagascar, en algún sitio que puedan instalarse ahí y formar un Estado. Es Inglaterra quien les habla de la cuestión de Palestina, porque Palestina, después del reparto, queda bajo el mandato británico, y les prometen que ahí podrían concederles un Estado si les apoyaban. Tenemos que destacar que también el Imperio Británico promete a los palestinos también la independencia, porque los palestinos antes estaban bajo mandato otomano, también soñaban con tener una independencia y un Estado propio, y los británicos les prometen que si les ayudan en contra de los otomanos, los turcos, ellos cuando acabe la guerra pues iban a ayudarles a tener su Estado. O sea, hacen promesas a dos bandos y luego pues cumplen la que más les interesa. Los judíos, los sionistas son europeos, son más cercanos a nosotros, más parecidos, son los más ricos, los que nos pueden apoyar y ayudar. Y en aquel entonces, pues sin tener en cuenta la población de Palestina, que hasta aquel momento había convivido judíos, cristianos, musulmanes, en buena armonía. Como dice Daniel, había varias religiones musulmanas, de las cristianas también, y todavía las sigue habiendo, y había judíos también que convivían muy bien con que eran palestinos, eran judíos árabes. Al igual que había judíos egipcios, yemeníes, marroquíes, de cualquier otra parte de Oriente Medio, al igual que en Europa. Lo que tenemos que plantearnos, porque muchas veces la gente cuando planteamos la cuestión palestina dice: ¿y los judíos qué pasa con ellos? ¿No tienen derecho a tener un Estado? Y yo digo, ¿y los judíos qué pasa con ellos? ¿No pueden vivir en el país donde han nacido, donde tienen la lengua y la cultura y la historia y las raíces? ¿Por qué Europa los quiere echar? ¿Por qué un judío español no puede vivir en España, ser español y practicar su religión judía? ¿Por qué no puede vivir un judío francés, inglés, argentino, romano, polaco en el país donde siempre ha estado, de donde provienen sus raíces, su historia y su familia? ¿Por qué tienen que vivir los judíos en un estado aparte? ¿Pensaríamos lo mismo de los cristianos? ¿Tendríamos que crear un estado judío, otro cristiano y otro musulmán y otro para los budistas y cada religión en un estado? ¿O la diversidad es la que enriquece a las sociedades, tanto religiosa como cultural como social? Esa pregunta nos la tenemos que plantear cuando hablan de que no, los judíos tienen que tener un Estado. No tienen por qué tener un Estado, entre otras cosas porque los judíos no son un pueblo. Para que sea un pueblo, una sociedad tiene que tener
la misma cultura, la misma forma de vestir, la misma lengua, las mismas canciones, los mismos chistes, los refranes. Eso es lo que conforma una sociedad. Los judíos, como vemos aquí en esta imagen al principio, una familia hindú judía, unas mujeres argelinas, una familia británica, de Polonia, de Etiopía, de Palestina, judíos de muchas partes. ¿Qué hay en común entre ellas? Solamente la religión, al igual que puede ser un peruano cristiano y un español cristiano, un francés o alemán, un polaco cristiano. No son un pueblo, cada uno tiene una cultura distinta y tiene una religión en común. Eso es lo que tenemos que plantearnos. También cuando hablamos de los sionistas o atacamos las políticas de Israel, las activistas nos llaman antisemitas. Tenemos que entender qué es semita. Semita es los pueblos que hablaban antiguamente la lengua de Sam, que son el árabe. Los árabes somos los semitas. El hebreo, el arameo es semita, el cartaginés es semita y otras lenguas. Los judíos no son semitas. Los que son hebreos, de ellos, los que viven en Palestina, los que hablaban hebreo y los que hablaban arameo, y hay judíos que hablan árabe, que son árabes también, estos son semitas. Pero los judíos alemanes, los polacos, los judíos españoles, que además muchos de ellos no vienen de orígenes judías, de familias judías, sino son conversos. ¿Qué tienen que ver estos con los semitas? Nada que ver. Sionista y judío, no somos antijudíos. De hecho, tenemos muchos compañeros judíos que están en el BDS, que están luchando por la causa palestina, que están junto a los palestinos, y ellos se manifiestan y rechazan al Estado de Israel y dicen no en nuestro nombre. Hay una asociación de supervivientes del Holocausto, de eso que hablan y que lloran mucho por el Holocausto y lo utilizan como una herramienta de propaganda. Hay supervivientes del Holocausto que han hecho una organización de unas 300 personas que dicen no en nuestro nombre. Lo que pasa es que esto no sale en los medios oficiales o los grandes medios de comunicación. Ellos no están de acuerdo. Hay una comunidad judía o palestina en Jerusalén que está siendo perseguida y oprimida por el Estado y por el régimen sionista, porque son judíos palestinos que no reconocen el Estado de Israel. Ellos se reconocen como palestinos. De hecho, en los tiempos de Arafat, cuando empezó la Autoridad Nacional Palestina, había un ministro judío, al igual que hay ministros cristianos también. Por lo tanto, nosotros, los que denunciamos la política del Estado de Israel, del régimen sionista, las violaciones que cometen contra los palestinos, no estamos hablando en contra de los judíos. Estamos hablando del sionismo, de una ideología que quiere apoderarse de una tierra donde ya había un pueblo. No solamente es eso, porque no es como la colonización inglesa, que hay una administración y hay unos militares que están ahí. No, la colonización sionista lo que quiere es la tierra sin su gente. Ellos, desde que llegaron a Palestina, empezaron a practicar y a hacer limpieza étnica, porque querían el territorio, la tierra, los recursos, sin el pueblo. No quieren a los palestinos ahí. Después de 70 años de la fundación del Estado de Israel, que esto ya estaba muchísimo antes del 48, ya había bandas terroristas, sionistas, paramilitares que hacían limpieza étnica y que mataban a palestinos, a campesinos, a mujeres, a niños, a pueblos enteros que habían sido borrados del mapa antes ya del 48, hasta el día de hoy. Con los avances que tenemos, con la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con la democracia con la que hablamos, todavía se sigue practicando la limpieza étnica de los genocidios en Palestina día a día. No solamente cuando escuchamos en las noticias cuando hay un ataque masivo a Gaza o cuando pasa algo en Jerusalén, sino diariamente son atacados los palestinos. Atropellos, ejecuciones extrajudiciales, cuando dicen un chaval de 15 años ha intentado apuñalar a un soldado y le han metido 17 balas, esto es un asesinato, porque se puede, aunque lleve un cuchillo, que la mayor parte de las veces el chaval no lleva un cuchillo, es uno que va al control y le disparan y luego
le colocan el cuchillo al lado. Pero sí, hay ocasiones en que los chavales llevan un cuchillo y intentan apuñalar a un soldado. Poneros en su lugar. Si estuvieses viviendo ahí, tener que pasar por los checkpoints, que los soldados te humillen, te maltraten, te insulten y al final de todo no te dejan pasar para ir a tu trabajo, a tu escuela, a tu universidad, eso te llena de rabia y al final no ves futuro, estás solo, nadie te apoya, ni Occidente ni los países árabes. Tú no tienes ninguna forma de luchar contra esa injusticia que sufres día a día. La desesperación puede hacer más. Es extraño que los palestinos todavía no haya más violencia de la que hay, con todo lo que aguantan día a día. La franja de Gaza bloqueada desde hace más de 10 años, el bloqueo de la franja de Gaza lleva 10 años de forma oficial, porque yo que soy de Gaza y como os he contado antes, no puedo ir a mi tierra desde el 67, que Israel ocupó la franja de Gaza. La franja está bloqueada. No se puede entrar o salir libremente de la franja de Gaza. Está controlada por los militares israelíes. Ellos dicen quién entra y quién sale. Pero desde hace 10 años está bloqueada por tierra, mar y aire, de forma oficial, de forma que todo el mundo ya sabe que Gaza está bloqueada y nadie hace nada. No salen ataques masivos, hemos escuchado los tres en los últimos 10 años, 2008, 2009, 2012 y el último en el 2014, donde han asesinado a más de 2.000 personas, entre ellas 500 niños civiles, donde han bombardeado edificios de torres de viviendas de 24 pisos, hospitales, escuelas refugio, donde había gente que había huido de sus casas, bombardeadas para refugiarse en las escuelas de la ONU. Y a pesar de eso, lo vimos, salimos a la calle, nos manifestamos, hay resoluciones, hay condenas y no hay nada. Pero diariamente la franja de Gaza vive un ataque. Los drones que circulan por el cielo de Gaza día y noche, un sonido insoportable de varios drones todo el día que no te dejan en paz, te crea un estrés. Los bombardeos de vez en cuando a puntos que dicen que son de entrenamiento de Hamas. Eso estresa a la población civil que vive ahí al lado, que la franja son 360 kilómetros cuadrados donde hay ya más de 2 millones de personas. Más de la mitad de ellos son menores. O sea, más de 1 millón de la población de Gaza son menores. ¿Dónde están los militares que atacan Israel? Los ataques a los pescadores gazatíes. El acuerdo en los acuerdos de Oslo, la legislación internacional dice que una ciudad o una franja costera tiene derecho a navegar a 20 millas, son aguas locales, donde pueden navegar. Pues aún así, no podían navegar, no pueden faenar los pescadores de Gaza, que es un medio de vida importante en la franja de Gaza, la pesca. No pueden salir. Cuando terminó el ataque en el 2014, en los acuerdos a los que se firmaron para el alto fuego, habían acordado 6 millas de navegación para que puedan faenar los pescadores. Pues no pueden salir ni a 3 millas si son atacados diariamente. Cuando los atacan, en la mayoría de los casos, no es para asesinar a los pescadores, sino es para estropearles la barca, quitarles el medio de vida, aterrorizarles. Muchas veces se los llevan secuestrados, presos, los tienen ahí 2 o 3 días, intentan extorsionarlos para que colaboren con ellos, para que les den información, y a los 3 días los sueltan la frontera y los dejan volver a casa, a veces heridos y otras veces, después de estar 3 meses ahí en el calabozo sin dormir y sufriendo tortura, pues vuelve a casa ahora andando. Eso pasa en la franja de Gaza. ¿Qué pasa con los agricultores gazatíes? La franja de Gaza, luego pondremos el mapa para que veáis cómo es. La alambrada que separa la franja de Gaza de los territorios ocupados en el 48 que controla Israel es la tierra más fértil que hay en la franja de Gaza. Es territorio de propiedad privada de campesinos gazatíes. Pues están obligados a dejar 300 metros de separación de la valla.
no pueden cultivar ahí, no pueden cosechar. Cada vez que salen a cultivar o a cosechar, les disparan, les aterrorizan, o a veces incluso cuando ya van a cosechar, vienen los helicópteros o las avionetas y los rocían la cosecha con pesticida para estropearles la cosecha. Tenemos que hacernos una pregunta: ¿por qué bloquea Israel la Franja de Gaza? No es ningún peligro, aunque haya los cohetes estos de fabricación casera que tiran a más, aunque la población de Gaza sea rebelde y luche contra la ocupación, contra el ejército, uno de los 5 ejércitos del mundo más preparados, más fuertes y más armados, una población con los recursos que tiene no es ninguna amenaza para el Estado de Israel ni para el ejército. La Franja de Gaza está bloqueada como un castigo colectivo porque ellos han decidido elegir otro partido que no es el de Fatah, con el que Israel había firmado acuerdos. La población palestina había castigado al partido Fatah por corrupción, para que veáis el nivel político y la conciencia política que tienen los palestinos, por corruptos, porque los acuerdos de Oslo no les habían traído nada, no les habían beneficiado nada, porque seguían bajo ocupación sin ganar nada. Han elegido a otro partido como una forma de castigo, no porque la población gazatí todos sean pro Hamas. Eso no es así. Hay muchos pro Hamas, pero la mayoría que ha votado en el 2006 ha sido por castigo al Fatah. Es una forma de castigo colectivo a la población de Gaza por elegir al partido Hamas, pero también es un bloqueo económico. La Franja de Gaza depende totalmente económicamente de Israel. La Franja de Gaza recibe ayudas de los países donantes, de ONGs que envían dinero y ayuda a Gaza, y ellos no pueden ni pescar, como hemos visto, ni plantar o cultivar. Está prohibido que tengan fábricas, porque en el momento que tengan una fábrica, por muy pequeña que sea, la bombardean y dicen que es que estaban fabricando cohetes. No pueden fabricar ni sus zapatos, con lo cual todo lo que entra en Gaza hay que comprarlo aquí. Si no pueden, no tienen tratos con otros países, hay que comprárselo a Israel. Cuando pasa por la única frontera, cuando pasan los productos a Gaza, Canasaren, pagan impuestos a Israel. Todo ese dinero, cuando Israel, según la legalidad internacional, debería ocuparse de la población palestina ocupada, porque es su deber legalmente ocuparse ella, o sea, el régimen israelí debería ocuparse de la población palestina. Aún así, se ocupa de ellos y se beneficia de esa ocupación. También se han descubierto dos focos de gas natural en la playa de Gaza. Y claro, ¿cómo van a dejar que los palestinos puedan tener esto y puedan tener riqueza y puedan competir con nosotros? Eso lo tiene que explotar Israel, al igual que explota el agua subterránea, que la cogen por las zonas de los alrededores de Gaza, al igual que todo. Eso es la Franja de Gaza. Es muy difícil hablar de Palestina porque, como la han dividido en partes, en cada parte de Palestina se sufre la ocupación de alguna manera. En Cisjordania hemos hablado de los checkpoints, de las colonias, asentamientos ilegales, las carreteras de apartheid, que por donde pueden ir los colonos, por carreteras bien preparadas, pero separadas de los palestinos. Los palestinos, para ir de un pueblo a otro, de aquí a Segovia, a lo mejor que se puede tardar un cuarto de hora, ellos pueden tardar 3 o 4 horas. Y eso, si no les paran mucho los checkpoints, solamente por los rodeos que tienen que hacer para llegar de un punto a otro. La humillación que sufren diariamente cada vez que tienen que pasar por un checkpoint, los toques de queda cuando no pueden salir ni de sus casas, las agresiones de los colonos, porque los colonos, aunque les hacen como un pequeño poblado o pueblo rodeado por sus propias carreteras, ellos sí pueden salir, atacar a sus vecinos palestinos y volver a entrar o estar protegidos por el ejército. Y no pasa nada, no son castigados. Todos habéis oído la familia de Abarsa, el colono que les ha rociado a los padres y a los niños un líquido inflamable, les ha quemado vivos y está suelto. Sin embargo, un niño palestino que tire piedra o que haga un intento de apuñalar a un soldado le pueden caer 20 años de cárcel, pasa torturas, le pierde ya todo su futuro. Hemos oído Mohamed Okhter, el niño de Jerusalén, que además tenía nacionalidad estadounidense y estaba pasando las vacaciones con su familia palestina, lo cogieron unos colonos, lo obligaron a beber gasolina y le prendieron fuego.
y el asesino que ha cometido ese crimen está suelto. Todo eso tienen que sufrir los palestinos de Cisjordania y de Jerusalén. Los palestinos que viven en el 48, porque lo que está reconocido como Estado de Israel, también hay una población palestina, la población que no fue expulsada, la que se mantuvo ahí en su territorio. Ellos estaban ahí antes de que llegaran los judíos extranjeros o los sionistas. Es su tierra y aún así ellos tienen un trato segregado de apartheid. Ellos no tienen el mismo derecho que un judío marroquí, español, estadounidense, que se convierte incluso y va ahí y le dan todas las facilidades y tiene derecho a todo. Un palestino que lleva ahí toda la vida, de siempre, no tiene derecho a comprar tierra en ciertas zonas, tiene que vivir en los guetos que ellos asignan para los palestinos, que además tienen ciudadanía israelí, pero no tienen nacionalidad, porque para tener la nacionalidad hay que ser judío. Con lo cual tienen ciudadanía, tienen pasaporte israelí, pero no tienen los mismos derechos que los israelíes de religión judía. Estos también sufren. No tienen acceso a ciertos puestos de trabajo, a becas para la universidad. Eso sufren los palestinos en los territorios del 48, en Cisjordania y Gaza. ¿Y qué podemos hacer? Esperamos a que se vuelvan más violentos, porque los palestinos no se van a rendir. Han pasado más de 100 años y siguen resistiendo. No se van a rendir. Esperamos a que ellos solos sean más violentos, sean mucha más mayoría en número y que sigan cometiendo atentados como buenamente puedan hasta poder liberarse, o apoyamos desde fuera, sobre todo con una herramienta que nos han presentado ellos mismos, una herramienta no violenta, una herramienta en la que podemos colaborar todos. Antes de hablar de BDS, ¿me pones el mapa para...? Porque muchas veces cuando hablamos de Gaza, Cisjordania, el 48, la gente no sabe cómo es. Vale, le has dejado 5 más a él. Solo, a ver, ese mapa, no, ese en general. Este es el mapa de Palestina como estaba antes del 48, antes del reconocimiento, la fundación del Estado de Israel. Lo verde es, vamos, todo el mapa es Palestina. Los puntos blancos son donde había más población judía, que aún así en el 48 no llegaba al 30% de la población y eran extranjeros. No olvidemos esto, hay que decir las cosas como son, sin tener miedo que nos llamen antisemitas. No, eran extranjeros, habían venido de fuera y estaban en estas zonas de Palestina. Cuando las Naciones Unidas deciden partir Palestina y dividirla entre los judíos y los palestinos sin preguntar a la población, sin hacer elecciones, sin tener en cuenta la población que había ahí, les da a los judíos extranjeros que habían ido a Palestina, a los sionistas, el 54% de las tierras y las mejor situadas, y les deja a los palestinos Gaza y Cisjordania. No me lo muevas. Sí, no, quiero que la gente sitúe Gaza, porque muchas veces cuando hablo de la franja de Gaza, incluso en alguna reunión con un embajador que he tenido, me decía: ¿y por qué no traes por Cisjordania a Gaza? Y digo, ¿cómo? Entonces, esto es lo que la partición del 48. Esta es Gaza, como veis, y esta es Cisjordania. Después del 67, por supuesto, Israel ha ocupado todo, y luego después de los acuerdos de Oslo, la creación supuestamente del Estado de Palestina debería de estar aquí y aquí. Imaginaros qué Estado se puede hacer con dos partes tan divididas. Y os decía, un embajador le decía, porque queríamos entrar por Rafa, nos decía: ¿por qué no traes por Cisjordania, que es Palestina? Digo, tenemos que armar todo esto. No se puede ir de Gaza a Cisjordania, no se puede ir de Gaza a Jerusalén. Este es el trozo de agricultura que os decía que es la tierra más fértil de Gaza y que no pueden cultivar los palestinos porque hay una valla y hay unas torretas de vigilancia con un arma televisiva. Además, desde la oficina, si ven a alguien por ahí cerca, le pueden dar al botón y disparar.
Y esta es la costa donde los pescadores no pueden ni salir a pescar a una milla que se les puede ver desde la playa de Gaza, los pobrecitos como están. Y esta es Cisjordania tal como está ahora, la realidad, porque todo esto largo son asentamientos. ¿Se puede hacer un estado así? Pueden vivir los palestinos, porque los de Gaza, decimos, están encerrados, pero es que los que viven en este punto, en Cisjordania, para salir de este punto a este que está tan cerca, tienen que pasar por control israelí. Así está la situación, por lo cual el BDS, desde el 2005, los palestinos, después de probar de todo, la lucha armada, las entizadas, la revuelta de las piedras, de los cuchillos, de todo lo que han podido, el boicot ya se había practicado, por cierto, lo habían hecho los palestinos en el 36, pero lo habían hecho ellos solos, boicot a los productos israelíes. Ahora es complicado, porque como os he explicado, en Gaza no pueden entrar productos de otro sitio que no sea de Israel, en Cisjordania lo mismo. Es muy difícil para ellos hacer boicot a los productos israelíes porque no les dejan producir sus propios productos. Con lo cual ellos han hecho un llamamiento a todo el mundo a hacer un boicot. Boicot es inversión y sanciones. El boicot es hacer boicot a todos los productos israelíes. Hay miles, pero también hay alternativas. Que no pensemos que es que vamos a ir al supermercado y no vamos a poder comprar nada. Aunque haya mucho, siempre se puede encontrar otra alternativa. El boicot económico es importante porque a ellos les hace daño económicamente. Pero lo más importante que el boicot también es la desinversión. Hay que pedir a las empresas que invierten en empresas israelíes, que son asociadas de empresas israelíes, que les inviertan ese dinero. También eso les duele económicamente. Pero más importante es el boicot cultural. Por supuesto, las sanciones, que esto hay que pedir a las Naciones Unidas, que sí, que sacan resoluciones, pero al final sancionar lo que se dice, sancionar, nos sancionan hasta que haya una fuerza popular, civil. Nosotros sí podemos obligar a nuestros gobiernos a no tratar con este gobierno y a sancionarle. Pero esto va a ir poco a poco. Es muy importante el boicot cultural, académico y deportivo, que mucha gente piensa que es muy difícil, que es complicado, que la cultura une, que el deporte une a las sociedades, que la música, que tal y que cual. Es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos, a través de la cultura, del arte, del deporte, de la música, de las canciones, intentan lavar su imagen, intentan presentarse ante el mundo como una sociedad democrática, avanzada, casi otro estado de Europa, al igual que el estado de los Estados Unidos. Esto ya está casi reconocido, pero ellos intentan ganarse a Europa porque les pilla más cerca, porque quieren extender su mercado aquí. Entonces se presentan como europeos, como avanzados. Estos palestinos son unos bárbaros, atrasados. Intentan lavar su imagen mediante la música, el arte, la cultura, el intercambio académico, también moralmente para la población israelí, porque tenemos que pensar en la población que vive ahí. ¿Cómo les convencemos de que están apoyando a un gobierno que en su nombre está cometiendo crímenes? Ahora mismo hay israelíes que cuando salen fuera de Israel, que yo los he visto y he estado con ellos, se avergüenzan de decir que son israelíes, y eso tiene que crecer. Tiene que crecer, ¿por qué? Porque este gobierno tan criminal que hay ahora mismo, que ha votado Netanyahu y el anterior y el primero, ha sido votado por esa población israelí. Ellos se tienen que dar cuenta de que no pueden seguir por este camino, que tienen que cambiar su política, su gobierno, y tenemos que llegar a un acuerdo para tener un Estado laico, democrático, donde vivamos todos en igual de condiciones, en igualdad. No me ha dado tiempo a hablar de la mujer, pero vamos, la mujer palestina ha estado desde 1900, incluso antes, organizada con asociaciones en lucha. Desde el 1903 es donde tenemos el primer dato de una asociación de mujeres palestinas. Mujeres palestinas, musulmanas y cristianas, han dirigido manifestaciones, piquetes, huelgas, han escrito cartas al gobernador británico, incluso cuando ellos se quejaban del trato especial que se da a los sionistas que a los palestinos. Siempre han estado en la lucha. ¿Qué pasa con nuestra lucha feminista, el patriarcado? Porque el patriarcado, y al igual que está ahí en todas partes del mundo, nos quita energía el tener que luchar primero por nuestra libertad como nación,
y al mismo tiempo estar luchando por nuestra libertad como mujeres o como feministas. ¿Por qué? Porque también el Estado de Israel se ha metido en esto. A ellos les interesa que nuestra sociedad sea una sociedad atrasada. ¿Qué pasa? Que influyen mediante sus servicios secretos, también el cierre que hay sobre la sociedad palestina ha hecho que retroceda en lo que había avanzado. En los años 20, 30, la sociedad palestina estaba tan avanzada como cualquier otra sociedad del Mediterráneo. Había empezado a conseguir derechos, a luchar, pero al estar encerrados y no mezclarse con otras sociedades, con otras culturas, y el estar tan metidos bajo presión y bajo control, porque el control de espionaje que hace Israel, la influencia que tiene hasta los movimientos, incluso la división que hay ahora mismo entre Hamas y Fatah, influye Israel en ella, porque no quiere que avancemos en nuestra lucha. Hay un libro muy interesante sobre la lucha de la mujer palestina que se llama Historia de los movimientos de la mujer palestina. Ahí tenéis todo, porque ya no me da tiempo para hablar más. Muchísimas gracias.